Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sumisión. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú te sometas a los planes y propósitos de Dios para tu vida? Pablo acaba de revelarnos en nuestro estudio del libro de Efesios qué fue lo que causó que él se sometiera. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Efesios capítulo 3. Pablo escribe aquí de manera muy específica qué fue lo que produjo este gran cambio en su vida. Verso 14. Efesios capítulo 3, verso 14. Por causa de esto, doblo mi rodilla. Allí está la sumisión. ¿Y a qué se está sometiendo Pablo? Al hecho de que Dios lo está usando para cumplir el llamado de Dios sobre Israel. Pablo entendió qué privilegio era ministrar a los gentiles, porque en esencia, eso fue para lo que Dios llamó a Israel. Dios compartiría su verdad, sus pactos, su plan de salvación, primero a Israel, y luego Israel llevaría ese mensaje y lo compartiría con las naciones. Pablo dice, por causa de esto, doblo mi rodilla ante el Padre. Bien, él pudo haber dicho ante Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Las palabras son importantes. La palabra Padre implica sumisión. La palabra Padre implica autoridad. Y una de las cosas que debemos preguntarnos si queremos crecer y madurar espiritualmente es si estoy dispuesto a someterme a la autoridad divina. ¿Estoy dispuesto a escuchar a Dios y también a obedecerle? Muchos dicen, es que no estoy escuchando a Dios. Siento que Dios está lejos. Él no me habla. Pero existe una razón muy clara detrás de eso. La razón es que si no te acercas a Dios con una actitud sumisa, si no le dices, Dios, quiero oírte para obedecerte, Dios no te hablará. Cuando dices que Dios no te habla, que Él no te está guiando realmente a ningún lugar, que te sientes abandonado por Dios, ¿sabes cuál es el problema? Que tú estás cerrado al consejo de Dios. Pero con Pablo no pasaba así. Él dice, por causa de esto doblo mi rodilla ante el Padre, de quien toda familia, y por cierto, la palabra familia aquí es simplemente la misma palabra para padre, pero con un cambio. Nos habla de que quien quiere estar en la familia de Dios debe ser sumiso al Padre, debe reconocer su autoridad. Así que dice, de quien toda familia en los cielos. Ahora, ¿por qué menciona los cielos? Deberías poder responder esto, porque ya hemos hablado de que el cielo se relaciona con el reino. Y hay una autoridad de reino que debes manifestar y que de hecho debes recibir. Pero si no estás dispuesto a someterte a esa autoridad de reino, sentirás un gran vacío en tu vida. No tendrás esa alegría, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, ni sentirás contentamiento en este mundo. Pero si en cambio decides someterte a la autoridad de Dios, lo que encontrarás es un gran cambio. Vivirás tu vida con entusiasmo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, por esta razón, doblo mi rodilla ante Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que lo que está en el cielo será la realidad en la tierra. ¿Recuerdas lo que dice la oración del Mesías? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A eso es a lo que alude. Es una referencia a que se cumpla la voluntad de Dios. Él dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él te dé conforme a las riquezas de su gloria. Y realmente esto es lo que queremos hacer. Queremos
la riqueza de su gloria. Queremos manifestarla, exhibirla, demostrarla. ¿Y cuál será el resultado? Noten lo que dice. Si ese es el caso, Él nos hará fuertes. Él nos dará poder para ser fortalecidos por su Espíritu. ¿Y qué más dice? Para el hombre interior. Aquí esto se pone muy interesante, porque Pablo está hablando y de repente menciona a este hombre interior. Y allí es donde realmente se libra la batalla. Si vamos a someternos a su autoridad, si vamos a manifestar su gloria, todo se decidirá según la condición de nuestro hombre interior. Si de verdad está siendo renovado, si está siendo fortalecido, si está siendo conformado a la semejanza del Mesías. Aquí se habla de este hombre interior y se dirige tanto a judíos como a gentiles, sin distinción. Es el mismo proceso de renovación, el mismo proceso por el cual empezamos a demostrar el carácter del reino. Este proceso avanza cuando somos leales a la familia de Dios, reconociendo su autoridad sobre nosotros. Mira de nuevo el verso 16. Con el fin de que Él les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por medio de su Espíritu en el hombre interior o para el hombre interior. ¿Y qué sucederá? Para que Cristo pueda habitar por la fe en sus corazones. Esta no es la primera vez que Pablo habla del corazón. Y dijimos que el corazón es un órgano especial. La Biblia dice cómo piensa el hombre en su corazón. Entonces, si vamos a someternos, si vamos a tener esa autoridad y a demostrarla, en sumisión a Dios, todo comienza con nuestra manera de pensar. Allí es a donde el Espíritu de Dios dirigirá su poder, a cambiar nuestra manera de pensar, llevándonos a pensar conforme a lo que oímos del Espíritu Santo, a lo que Dios quiere comunicarnos. Así que dice, que el Mesías pueda habitar por la fe en vuestros corazones, en amor, arraigados y cimentados. Y quiero que noten algo aquí. Esto está en tiempo pasivo perfecto. ¿Qué significa eso? De nuevo, que esto no se trata de algo que tú logras, sino que es a través de tu sumisión que Dios actúa. Es por tu deseo de conocer la mente de Dios que Él comienza a moverse en tu vida para arraigarte y establecerte en el fundamento correcto. Así podrás convertirte en... ¿Recuerdas lo que hablamos antes de que somos hechura suya? Y que cuando Él habla de la casa de Dios, la familia de Dios, habla de un edificio que se levanta hasta convertirse en templo para el Espíritu Santo. Es la misma idea aquí, cuando habla de ser arraigados y cimentados en el amor de Dios. Versículo 18. Con el fin de que sean fortalecidos, y es el término school, que significa ser hecho fuerte. Es una fuerza que no proviene de ti mismo, sino que solo Dios puede proveer. Dice, para que sean lo suficientemente fuertes para recibir con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando de los parámetros del poder de Dios. Que sean fortalecidos para que puedan recibir. Y esto implica algo muy importante. Implica que podemos ser salvos y aún así no estar en una buena posición por causa de la rebeldía. Muchas personas son salvas, pero creen que esta salvación es para que puedan lograr sus planes, que ahora el trabajo de Dios es hacer realidad sus sueños, llevarlos a alcanzar su destino, y cuando digo destino hablo de eso que uno desea. Pero eso no es en absoluto a lo que Pablo se refería. Eso es simplemente idolatría espiritual, una forma cristianizada de idolatría, embellecida con palabras bíblicas. Lo que Pablo está diciendo es esto, que tú debes ser conformado, que Dios debe fortalecerte y prepararte para que seas capaz de recibir lo que es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del poder de Dios.
para que podamos convertirnos en un vaso preparado, un instrumento en sus manos. Dios quiere hacer mucho más en tu vida y en la mía, pero debemos estar preparados. Verso 19. Y que ustedes puedan conocer el amor del Mesías, que sobrepasa todo entendimiento. Debemos preguntarnos, ¿por qué, una vez más, Él regresa como ha hecho muchas veces? ¿Por qué regresa para hablar del amor del Mesías? Bueno, ¿qué es lo que cambiará nuestra vida? Es el amor. Muy a menudo la gente vive una vida muy pecaminosa. Se involucran en un estilo de vida, en una conducta, se vuelven adictos a diversas cosas. ¿Por qué? Incluso los psiquiatras lo saben. Gente que ni siquiera conoce a Dios sabe que esto pasa porque hay una ausencia de amor. Buscan el amor en los lugares equivocados y por los medios equivocados. Si vamos a ser conformados a una posición en la que podamos recibir lo que es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese poder de Dios, significa que todo debe comenzar amando al Mesías, recibiendo ese amor. Ese amor es el que nos transforma y nos cambia para ser lo que Dios quiere que seamos. Y por eso Él dice, final del verso 19, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es muy similar a lo que dijo antes. Lo que significa es que todo lo que Dios quiere que tengas, puedes recibirlo. La mayoría de los creyentes hoy en día recibe solo una fracción de lo que Dios quiere darles. No reciben la medida completa. No están preparados para esa anchura, longitud, altura y profundidad del poder de Dios. Se están engañando a sí mismos porque, por un lado, dicen, pertenezco a Él, creo en Él, quiero recibir su gracia, tengo fe en Él. Pero por el otro, trabajan, las manos se relacionan con las obras, trabajan en este mundo para su propio reino, no para el de Dios, sino para sus propios objetivos. Por eso leemos aquí que solo a través del amor del Mesías vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios, de todo lo que Él quiere que seamos. Verso 20. Y a aquel que es capaz. Él dice esto porque todo esto depende, no de mí, sino de Él. Todo lo que debo hacer es ponerme a su disposición, presentarme ante Él y decirle, Dios, sé que debo someterme a ti, sé que tú eres la autoridad, pero yo, por naturaleza, soy rebelde y por lo tanto quiero que produzcas ese cambio, quiero experimentar tu amor. Y así comienza el cambio porque Dios simplemente te ama. Pero el amor se relaciona con el tiempo. Te pregunto, si hay un padre o una madre que nunca pasa tiempo, que nunca hace tiempo para sus hijos, que nunca hace tiempo para la familia, porque está ocupado en todo lo demás, ¿qué comunica eso? Una falta de amor. Cuando amas algo o a alguien, quieres ser parte de eso. Invertirás tu tiempo. La Escritura dice que donde está tu tesoro, estará tu corazón. Por eso dice, y ahora, a aquel que es capaz de hacer más allá de todo lo que podamos imaginar o incluso pedir, Él es capaz. Es exactamente lo que dice el verso. Leamos de nuevo. A aquel que es capaz de hacer más allá de todo lo que podamos pensar o pedir, Él es capaz de hacerlo de acuerdo con el poder que actúa en nosotros. ¿Lo notaste? Él solo puede hacer eso en la medida en que ese poder esté actuando en nosotros. Así lo estableció Dios. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere actuar en nuestras vidas. Pero Dios no hace acepción de personas. Él no dice, quiero trabajar más en la vida de esta persona que en la de aquella. No. Dios está disponible para todos los que invocan su nombre, para todos los que quieren someterse a su autoridad. ¿Qué dice aquí? Verso 21. Dice, a Él que es capaz de hacer más allá de todo lo que podemos pensar en abundancia o pedir, dice que Él es capaz de hacerlo por el poder de su obra en nuestra vida. Y tras esto dice, a Él
Interesante, porque hasta este punto hemos visto la frase en Él, en Él, en Él. Pero cerrará el tercer capítulo diciendo ahora a Él. Es decir, cuando estamos en Él, vamos a responder. Por esto dice a Él. Sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en el cuerpo de creyentes. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Y en qué más? En el Mesías Yeshua. La razón por la que dice esto, de esta manera específica, es para mostrarnos la unión que existe entre la iglesia y el Mesías. Lo que Dios hace en el cuerpo de creyentes, lo está haciendo en y a través del Mesías en nosotros. ¿Por qué? Porque la obra de Dios en nuestras vidas siempre es mediada a través del Mesías Yeshua o por su Espíritu Santo. En todas las generaciones, dice, ahora y por siempre. Y termina con una palabra muy interesante. Amén. No creas que el mensaje se terminó simplemente porque oigas la palabra amén. Verás, la palabra amén es un llamado. Viene de la palabra creer, pero también está arraigada en la palabra verdad. Lo que Pablo está diciendo aquí es, crean la verdad. Eso es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, de ese carácter del ser humano. En vez de creer la verdad de Dios, el hombre tiende a creer en la mentira. ¿Por qué lo digo? Solo regresa al origen del hombre, en el jardín del Edén. Dios llega allí, Adán y Eva tienen comunión con Él, Dios se les revela a ellos llegan a conocer a Dios, y una de las maneras como podemos conocer a Dios es por su creación, por lo que Él ha provisto. Y Él les proveyó con ese jardín hermoso, suficiente y bien preparado. Todo lo que necesitaban estaba allí. Luego Dios hace algo más. Les da mandamientos, es decir, instrucciones. Y permíteme decir algo con toda claridad. ¿Eres de los que creen que los mandamientos son cosa del pasado? ¿Que son un fenómeno del Antiguo Testamento? ¿De verdad? Porque lo que vemos es esto. Cuando el Mesías dio la gran comisión al cuerpo de creyentes, Él dijo, vayan por todo el mundo, enseñando a todas las personas ¿a qué? Enseñándoles a obedecer. Muy importante. ¿Obedecer qué? Todas las cosas que os he mandado. Y los mandamientos son importantes. Ellos son el marco de acción para la unidad con Dios. Y me dirás, espera un segundo, ¿qué hay de la gracia? Absolutamente. Pero la gracia nos enseña a negar la impiedad. La gracia nos mueve hacia los mandamientos. La gracia nos lleva a obedecer sus instrucciones. Por eso vemos durante la comunión en el jardín que Dios le dio algunos mandamientos a Adán y Eva, uno de los cuales fue, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás se presentó, ¿y qué hizo? Les sembró dudas. Esto es lo que quiero que veas. ¿Por qué será que fueron tan rápidos en creer la mentira de Satanás, en lugar de descansar en la verdad de Dios? ¿Por qué desobedecieron? Y la respuesta es muy simple, porque no tenían respeto por la verdad. Verán, somos demasiado rápidos, demasiado prontos para decir, bueno, sé que Dios dice esto, pero tú sabes, los tiempos han cambiado. Yo sé que la Biblia enseña esto y dice que tal cosa es pecado, pero eso era en aquellos tiempos, ¿no? La verdad es siempre la verdad. Por eso Pablo termina este capítulo diciendo, créanlo. Literalmente, amén, que significa sométete a la verdad. ¿Por qué recalco esta relación entre el creer y la verdad? Porque la misma palabra para creer, con más intensidad, es también la palabra para verdad. En la Biblia, creer no habla de creer lo que tú quieras. Mucha gente cree en aquellos que enseñan un evangelio pervertido, que dice que el Mesías Yeshua es el camino a la prosperidad. Y cuando ellos hablan de prosperidad, se refieren a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Como por ejemplo, Dios no quiere que sus hijos conduzcan un auto simple, ni que vivan en un apartamento modesto. Dios quiere que sus hijos tengan lo mejor. ¿De verdad? Lo que yo encuentro en la Biblia es esto, que Dios nos ha llamado al éxito.
si entiendes como éxito el obedecer a Dios. Cuando obedeces a Dios, eres la persona más exitosa del mundo. Los bienes materiales que poseas aquí son irrelevantes porque en el reino habrá grandes recompensas. ¿Y qué harás con esas recompensas? Las pondrás a los pies del Mesías. Esta vida es una oportunidad para manifestar tu compromiso en adorar al Señor, para mostrar tu aprecio, tu gratitud por haber sido invitado a ese reino. Por esto, solamente cuando creemos la verdad de Dios, solo así seremos receptores de ese poder, y Él nos dará a conocer su consejo que puede cambiar radicalmente nuestra vida. Te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que oíste al Espíritu Santo revelarte el consejo del Padre, lo que Él quería que hicieras en una situación dada? Hablaba con alguien no hace mucho y me dijo, constantemente tomo malas decisiones. ¿Y por qué será? La respuesta es fácil, porque él no está escuchando a Dios, está rechazando la verdad, está apagando al Espíritu Santo. No está entendiendo lo que Pablo afirma al decir que Dios quiere poner dentro de nosotros la plenitud de Dios, lo ancho, largo, alto y profundo de su poder, para que seamos transformados y que podamos magnificarlo a Él y manifestar su poder en este mundo. Allí es donde ocurrirá el cambio. Y te digo algo muy importante. Vienen tiempos difíciles. Ese poder será lo que nos hará permanecer fieles en medio de persecuciones, pruebas y tribulaciones. Una de las cosas que verdaderamente darán testimonio de quiénes somos ante el mundo perdido será cuando ellos nos vean y... ¿Recuerdas lo que hizo Pablo? Pablo se regocijaba en la cárcel. Me gusta ese relato en el libro de Hechos. Pablo estaba preso. ¿Y qué hace a medianoche? Está cantando. Él estaba encadenado y entiende bien lo que significa estar encadenado en una cárcel romana. Ellos usualmente encadenaban uno de sus tobillos y levantaban la pierna para que la persona tuviera que estar recostada sobre su espalda. Y la razón de que hicieran eso era que te habían azotado, te habían dado una golpiza con varas. Así que Pablo estaba allí sobre ese suelo de cemento o de rocas, con un dolor intenso que ni podemos imaginar. ¿Y qué hacía en medio de ese sufrimiento? Alababa a Dios y cantaba. Todos los que estaban en la prisión lo podían ver. ¿Por qué? ¿Qué le dio a Pablo la oportunidad de escribir cosas como estas? Que estuvo dispuesto a creer la verdad de Dios. Y cuando Dios le habló en el camino a Damasco, todo cambió. Pablo quedó ciego por un tiempo, porque su camino era un camino de oscuridad. Él no estaba viendo las cosas de Dios. Así que te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Estás viendo la verdad de Dios y estás siguiéndola, perseverando en ella? ¿O solo dices, sí, yo sé lo que dice, pero... sé lo que Dios me llama a hacer, pero Él no ha considerado todas estas otras cosas que ocurren en mi vida. Él no sabe lo difícil que esto es. Te digo algo, sin importar cuán difícil sea, el poder de Dios es mayor. Su gracia es suficiente. Cuando el mismo Pablo, en un momento de debilidad, le dijo a Dios, «Quita de mí esta espina, quita de mí este dolor», ¿qué le respondió el Señor? «Bástate mi gracia». Así que, sin importar dónde seas llamado a servir o lo que se te llame a hacer, recuerda esta palabra. Amén. Cree la verdad de Dios. Ríndete a esa verdad y encontrarás que esa verdad es una puerta al poder de Dios. Un poder que transforma y que cambia a las personas para convertirlas en instrumentos que manifiestan la gloria de Dios. Déjame decir simplemente que este libro de Efesios es crucial para ayudarnos a entender la obra a la que hemos sido llamados. Pablo nos comparte que nos encontraremos sentados con el Mesías en lugares celestiales. Vaya promesa tan maravillosa. Vaya mensaje de ánimo para ti y para mí.
Saber que estaremos sentados en lugares celestiales con el Mesías Yeshua y que Él nos presentará como su posesión comprada ante el Padre Celestial. Mi pregunta para ti es esta. Si realmente entiendes esto y lo crees, ¿no debería eso impactar cada decisión que tomes? Cuando ves a alguien en necesidad, no cruzarás al otro lado de la calle para seguir tu camino. Cuando encuentres a alguien herido, no le dirás, oraré por ti, y seguirás tu camino. Vas a sostenerlo y estarás dispuesto a invertir en su vida e invertir en la gente. Eso hacía Pablo, incluso al grado de ser golpeado y encerrado en prisión. Pablo escribe y se gloría de sus sufrimientos por el Mesías. ¿Por qué? Porque con ese sufrimiento por el Mesías, Pablo se identificaba con el sufrimiento que vivió el propio Mesías en la cruz. Y si no estás sufriendo, si no atraviesas tiempos difíciles de vez en cuando, si no experimentas persecución, probablemente es porque estás lejos de la verdad de Dios. No estás escuchándole ni te interesa descubrir cómo quiere Dios usarte. Porque una vez que le dices Dios, Hineini, ¿qué significa eso? Es lo que dijeron los patriarcas, Hineini. Es un término que significa aquí estoy. Fue lo mismo que dijo Isaías cuando fue llamado a servir. Heme a mí, úsame a mí. Cuando tenemos esa actitud, todo cambia drásticamente. ¿Y sabes qué cambiará primero? Tu perspectiva de la vida. Comenzarás a ver todo diferente, y algo que harás es mirar atrás y decir, ¿cómo pude pensar así en el pasado? ¿Cómo pude tomar tan malas decisiones? La buena noticia es que Dios también es el redentor del tiempo. Dios puede traer restauración. Lo que el enemigo destruyó, Dios puede levantarlo en un instante. Todo lo que necesitamos es ser personas dispuestas a hacer ¿qué? Bueno, ¿con qué iniciamos el mensaje? Con la palabra sumisión. Debemos ser personas dispuestas a someternos a la autoridad de Dios en nuestra vida. Cuando lo hagas, fíjate en el Espíritu Santo, cómo obrará, cómo te dará poder y cómo te guiará. Y verás una situación tras otra siendo redimida por Dios, manifestando su gloria. Y aquí está lo más emocionante, viendo tu vida transformada. ¡Qué bendición es ser un instrumento que cambia vidas y las trae al reino de Dios! Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.